Hola chicos, buenas noches y bienvenidos a la tarea uno. La tarea uno que hemos titulado Los Reyes del Mundo, de este proyecto de Trench, de la segunda evaluación, en el que vamos a abordar la Primera Guerra Mundial. Bueno, lo que pretendemos con este pequeño vídeo es hacer una pequeña introducción a lo que sucede a finales del siglo XIX, que nos lleva a pensar a la humanidad en que somos los jefes, somos los amos, hemos conseguido avanzar, hemos conseguido progresar, y todo gracias en parte a que en la última mitad del siglo XIX hemos acoplado, hemos llamado que al imperio de la razón, hemos conseguido que la ilustración venza, que la razón sea lo más importante. Incluso esa razón va a ser muy importante porque vamos a tener la revolución burguesa, que va a ser la revolución francesa, que va a consolidar el poder burgués, y ese poder burgués, acompañado de un avance científico y tecnológico, nos va a hacer que pensemos que la humanidad tiene un brillante porvenir, que hemos conseguido progresar de tal manera que nos consideramos que somos los jefes del mundo. Y todo esto viene apoyado además por ideas, por mentalidades, como por ejemplo el racionalismo, que también proviene de la ilustración, y personajes tan conocidos como por ejemplo Descartes o Newton con su método hipotético deductivo, o Emmanuel Kant con la crítica de la razón pura, o el mismo Darwin, nos llevan a pensar en este momento en que la ciencia es mucho más importante que cualquier otra cosa y que es lo que manda en el progreso de la humanidad. Incluso la ciencia nos lleva a poner en entredicho lo que las mentalidades, las creencias, unas creencias que ponen en cuestión la religión, el tema de Adán y Eva, y es un tal Charles Darwin el que desarrolla la teoría de la evolución. Esta teoría de la evolución básicamente lo que nos va a decir es que el ser humano es un producto de la naturaleza que se ha seleccionado de forma natural, y que las especies van por lucha de supervivencia, y nosotros hemos sobrevivido y nos hemos convertido en los jefes, con lo cual tenemos mucho más mérito. Es decir, que los hombres somos los jefes, insisto en esta idea. Y luego también un poco la nueva filosofía que se va a desarrollar, que se va a llamar el positivismo, que la desarrolla fundamentalmente el señor Comte, en el que viene a decirnos que lo que pone en este documento, que cada rama del conocimiento pasa sucesivamente por el estado teológico ficticio, posteriormente el estado metafísico y finalmente el estado científico o positivo. Y de estos tres estados, el tercero es el régimen definitivo de la razón humana, es decir, que cuando alcanzamos el sentido científico somos los que estamos aplicando la razón, y es cuando estamos en un estado completo, es decir, que el hombre no depende más que de sí mismo y del conocimiento que tenga del mundo con la utilización de la razón, y eso nos convierte en los reyes de la creación. No hay nadie por encima de nosotros. Todo esto viene apoyado por nuestros avances científicos y sobre todo por la electricidad. La electricidad se va a desarrollar en este momento y va a cambiar el mundo y lo va a conducir hacia donde realmente nosotros estamos, porque imaginaros lo que sería hoy en día el mundo sin luz, sin electricidad, por ejemplo, y ahora mismo no estaría con la luz encendida y hablando a un ordenador. Estos primeros inventos que van a desarrollar esta electricidad van a ser inventos muy conocidos: la pila de Volta, el cable conductor de Faraday, James Clerk Maxwell, que desarrolla la teoría del electromagnetismo, por el cual las ondas se desplazan por el espacio, y va a dar pie a la televisión posteriormente, y la bombilla y la lámpara incandescente de Thomas Alva Edison, que es una de las cosas más importantes, uno de los mejores inventos del mundo, desde luego, porque gracias a esto todavía no nos calentamos con lámparas de aceite o con hogueras. La electricidad, junto con el petróleo, nos va a dar pie a esta segunda revolución industrial, que va a ser muy importante fundamentalmente en dos aspectos. El primero, la comunicación. La electricidad nos va a permitir que nos comuniquemos mucho mejor, y aparecen nuevos inventos como por ejemplo el telégrafo, el de TTT, el lenguaje Morse que desarrolla el señor Morse, y que va a ser un avance en la comunicación. A partir del Morse van a empezar la información continua, van a llegar las noticias pronto. Luego se inventa un avance más, que sería el teletrófono de Meucci, que es el antecedente, el abuelo del teléfono, que después desarrollará Graham Bell, que desarrollará Edison también, y que hoy en día pues es un invento fantástico porque todo el mundo tenemos uno en el bolsillo.
Y luego la radio de Marconi, otro gran invento que va a permitir que la sociedad se comunique mucho más y por tanto se establezcan muchísimos más contactos, más negocios, más comunicación. Y a esto va acompañado del transporte. La comunicación sin transporte pues no nos sirve de gran cosa. Y es cuando aparecen los primeros aviones, el desafío. Ya vamos a ganar el cielo, no tenemos bastante con la Tierra. Y son los hermanos Wright los que desarrollan el primer avión. Y luego el automóvil. El automóvil que desarrolla el motor de gasolina inventado por Otto, y el señor Benz, Carl Benz, desarrolla el primer coche con ese motor de gasolina, y posteriormente el que lo perfeccionará un poquito más será Henry Ford, que creará el Ford T y que dará pie a lo que conocemos como la sociedad del maquinismo, el trabajo en cadena, el taylorismo, el Fordismo, cosas que ya hemos estudiado en temas anteriores. Con todas estas circunstancias nos creemos que el mundo es nuestro y por lo tanto vamos a extender nuestros tentáculos en búsqueda de materias primas, de control y de riqueza de nuevos mercados por todo el mundo. Somos los amos, utilicemos ese poder y dominemos el mundo y convirtámonos en sus reyes. Y va a ser sobre todo la burguesía industrial la que se lance a esta conquista. Pero claro, esto tiene una serie de dificultades y de problemáticas, como por ejemplo la desigualdad social. La desigualdad social es que unos pocos se enriquecen a costa del trabajo de otros muchos. Este es el problema que va a tratar de abordar Marx, Engels, el anarquismo de Bakunin, el marxismo. Es decir, el mundo no puede seguir siendo así. Luego también va a provocar las rivalidades entre las grandes potencias coloniales, porque todos quieren la mejor parte de este pastel, y esto también va a ser un grave problema porque va a causar grandes rivalidades por ese dominio del mundo y nos va a conducir al desastre. Y luego también los nacionalismos. Cada nación se considera mucho mejor que la anterior y con derecho a controlar más parte del mundo, y esto también, junto con el reparto que se intenta hacer de las colonias, va a provocar una serie de escalada de tensión muy importante que nos conducirá finalmente al desastre de la Gran Guerra. Y también otro de los problemas importantes que no podemos dejar de lado es que la población va a crecer un montón, por lo que os dije, baja la mortalidad, la natalidad se mantiene aunque empieza a bajar poco a poco, y este gran crecimiento de población va a hacer que nos veamos obligados a crear colonias de explotación, y a pesar de eso Europa continúa estando superpoblada, y lo mejor, lo que se nos va a ocurrir es mandar a los pobres a la guerra para conseguir nuestros objetivos. En definitiva, el ser humano, sobre todo los ricos, se creen que el mundo es suyo. Esta es la pregunta que nos hacemos: ¿es el mundo nuestro? Desafiamos nuestros límites, nos creemos que con la ciencia el ser humano puede conseguir controlarlo todo. Vamos a empezar a partir de aquí la primera de las tareas, y con esta pequeña explicación hemos hecho una introducción a nuestra creencia a principios del siglo XX de que realmente somos los amos y que somos capaces hasta de controlar el mismo océano, y la naturaleza nos va a dar un aviso, y hemos puesto el ejemplo del Titanic para empezar nuestra tarea. Espero que os haya gustado esta aplicación. Nos vemos en clase.